Hay algo que las mujeres perciben en ciertos hombres, algo que no se puede nombrar fácilmente, algo que escapa a las palabras pero que habita en el silencio de una mirada, en la firmeza de una presencia, en el magnetismo invisible que emana de un cuerpo que aprendió a contener su fuego. No es arrogancia, aunque a veces se confunde con ella. No es frialdad, aunque puede parecer distancia. Es otra cosa, algo ancestral, algo que despierta en lo más primitivo de la percepción femenina un reconocimiento inmediato. Este hombre es diferente. Este hombre conoce un secreto que la mayoría ha olvidado o nunca descubrió. Este hombre no se derrama. Este hombre no se disipa. Este hombre retiene. ¿Pero qué significa retener? ¿Acaso hablamos de represión, de negación, de un puritanismo moderno disfrazado de espiritualidad? No. Hablamos de alquimia. Hablamos de transmutación. Hablamos de lo que Napoleon Hill, en su búsqueda incansable por descifrar los secretos del éxito y la realización humana, identificó como una de las fuerzas más poderosas y menos comprendidas del universo, la energía sexual, esa misma energía que la sociedad nos ha enseñado a gastar sin conciencia, a disipar en busca de un placer efímero, a desperdiciar en compulsiones automáticas, que nos dejan vacíos, confundidos, sin rumbo. Esa energía que cuando es comprendida en su verdadera naturaleza, se convierte en el combustible de los genios, de los líderes, de los creadores, de los hombres que dejan huella en el mundo y en el corazón de quienes los rodean. Vivimos en una época donde el deseo se ha convertido en mercancía, donde cada impulso es validado, celebrado, estimulado hasta la saturación. Nos han convencido de que la liberación sexual es sinónimo de salud, de autenticidad, de libertad. Pero nadie nos habla del costo, nadie nos advierte sobre el vacío que crece cuando el placer se convierte en escape, cuando el orgasmo se vuelve anestesia, cuando la masturbación compulsiva se transforma en la válvula de escape de una vida sin propósito, sin intensidad, sin fuego real. Hemos sido condicionados a creer que la gratificación inmediata es nuestro derecho, que negar el impulso es neurótico, que retener es peligroso. Y así, generación tras generación, hombres que podrían haber sido titanes se convierten en fantasmas de sí mismos, agotados antes de comenzar, sin fuerza vital, sin brillo en los ojos, sin esa presencia magnética que hace que una mujer, sin saber exactamente por qué, sienta que está frente a alguien real. Porque la mujer siente, la mujer percibe, no con la mente, sino con algo más profundo, más antiguo. Ella percibe la energía de un hombre antes de que él abra la boca. Percibe si ese hombre se posee a sí mismo o si está poseído por sus impulsos. Percibe si ese hombre tiene raíces o si es una hoja al viento. Percibe si ese hombre domina su deseo o si el deseo lo domina a él. Y en esa percepción, en ese radar invisible, que toda mujer lleva integrado en su biología y en su inconsciente, se activa una respuesta primaria, atracción o indiferencia, respeto o desdén, interés o aburrimiento. Porque una mujer no busca a un hombre que la necesite desesperadamente, busca a un hombre que no la necesite, pero que la elija conscientemente. Busca a un hombre que tenga algo que hacer en el mundo, algo que lo consuma, algo que lo mantenga despierto por las noches, no por ansiedad, sino por pasión. Y ese algo, esa llama interior, se alimenta precisamente de la energía que la mayoría de los hombres derrama sin darse cuenta. Napoleon Hill lo descubrió estudiando a los hombres más exitosos de su época. Observó que los grandes industriales, los inventores, los líderes espirituales, los artistas que dejaban obras inmortales, todos compartían un rasgo común: habían aprendido a transmutar su energía sexual. No la reprimían por moralismo, no la negaban por miedo. La comprendían como la fuerza creativa más potente del ser humano, la misma energía que perpetúa la vida, que impulsa la reproducción, que genera nuevos mundos. Y descubrieron que esa misma fuerza, cuando no se disipa en el acto sexual compulsivo o en la masturbación automática, puede ser redirigida hacia metas superiores. Puede convertirse en claridad mental, en enfoque implacable, en carisma magnético, en presencia física, en determinación inquebrantable. Puede convertirse en poder. Pero vivimos en una cultura que nos ha convencido de que retener es peligroso, de que acumular esa energía nos volverá neuróticos, frustrados, violentos. Nos dicen que debemos liberar la tensión, que debemos desahogarnos, que debemos vaciar el recipiente cada vez que sube el nivel.
Y así como animales condicionados, muchos hombres viven en un ciclo perpetuo de acumulación y descarga, de excitación y vacío, sin jamás preguntarse qué ocurriría si, por una vez, decidieran no ceder. ¿Qué ocurriría si, en lugar de buscar el alivio inmediato, eligieran contener esa energía, sentir cómo crece en su interior, observar cómo se transforma, permitir que esa presión interna los impulse hacia sus proyectos, hacia sus sueños, hacia su propósito? ¿Qué ocurriría si decidieran convertirse en alquimistas de su propia naturaleza, transformando el plomo del deseo primitivo en el oro de la realización espiritual y material? La retención de la energía sexual no es abstinencia moral, es ciencia interior, es el reconocimiento de que dentro de ti existe un fuego capaz de destruirte o de elevarte, dependiendo de cómo lo uses. Es la comprensión de que cada vez que te descargas sin conciencia, sin propósito, sin amor real, estás regalando tu fuerza vital al vacío. Estás vaciando el tanque antes de comenzar el viaje. Estás cortando las alas antes de intentar volar. Porque esa energía que sientes en tus genitales, esa urgencia que te consume, esa tensión que exige liberación, no es solo sexual. Es creativa, es espiritual, es la misma fuerza que usarías para construir un imperio, para crear una obra de arte, para resolver un problema que nadie más puede resolver, para manifestar en el mundo físico aquello que existe como potencial en tu interior. Y las mujeres lo perciben, no porque lean libros de esoterismo, o porque estudien energía sutil. Lo perciben porque están conectadas, por naturaleza, a la dimensión invisible de la vida. Mientras el hombre tiende a habitar en el mundo de las formas, de la acción, de lo tangible, la mujer habita naturalmente en el reino de las sensaciones, de las intuiciones, de las atmósferas. Ella siente si un hombre está lleno o vacío antes de que él mismo lo sepa. Siente si ese hombre tiene propósito o si vive a la deriva. Siente si ese hombre se domina a sí mismo, o si es dominado por cada estímulo que cruza su camino. Y cuando una mujer percibe a un hombre que retiene, que no se disipa, que no se desparrama en cada fantasía o cada tentación, algo se activa en ella. Un respeto antiguo, una curiosidad profunda, una atracción que no puede explicar con palabras, pero que siente en cada célula de su cuerpo. Porque retener no es negar, retener es integrar. Es permitir que esa energía ascienda desde el vientre hacia el corazón, desde el corazón hacia la mente, desde la mente hacia el espíritu. Es sentir cómo esa fuerza, en lugar de escapar por los genitales, se distribuye por todo tu sistema nervioso, alimentando cada proyecto, cada conversación, cada acto creativo. Es descubrir que cuando no te vacías constantemente, tu presencia se vuelve más densa, más real, más magnética. Tu voz adquiere peso. Tu mirada adquiere profundidad, tu energía se vuelve palpable, y las personas a tu alrededor, especialmente las mujeres, lo notan, no porque tú se los digas, sino porque lo emanas. Y ahora, antes de continuar este viaje hacia las profundidades de tu propio poder, quiero invitarte a algo. Si este mensaje está resonando en ti, si sientes que estas palabras están tocando algo real en tu interior, algo que tal vez has intuido pero nunca has puesto en palabras, entonces necesito que hagas algo por ti mismo. Suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita, porque lo que estás recibiendo aquí no es entretenimiento superficial ni motivación barata que dura 5 minutos. Esto es un camino de transformación real, de alquimia interior, de despertar a tu verdadero poder. Y si te vas de aquí sin suscribirte, sin conectarte con esta comunidad de hombres que están eligiendo la excelencia, la transmutación, el dominio de sí mismos, estarás dejando pasar la oportunidad de recibir más contenido como este, más herramientas, más profundidad, más verdad. Así que hazlo ahora. Suscríbete, activa las notificaciones, porque cada video que publico aquí es una pieza de un mapa que te está guiando hacia la versión más poderosa de ti mismo. Y los hombres que lo comprenden, que lo aplican, que se comprometen con su propia evolución, son los que están transformando sus vidas de formas que ni siquiera imaginaban posibles. No dejes que esto sea solo un video más que viste y olvidaste. Haz que sea el inicio de algo nuevo en tu vida. Ahora continuemos. Hablemos de la sombra. Porque todo hombre que se embarca en el camino de la retención, de la transmutación, inevitablemente se encuentra con ella. La sombra es todo aquello que has reprimido, que has negado, que has rechazado de ti mismo.
Son tus deseos inconfesables, tus fantasías ocultas, tus impulsos oscuros, tus patrones autodestructivos. Y cuando comienzas a retener tu energía sexual, cuando dejas de usar el orgasmo como válvula de escape, toda esa sombra comienza a emerger. Comienzas a sentir cosas que preferirías no sentir. Comienzas a ver patrones que preferirías no ver. Comienzas a reconocer que gran parte de tu sexualidad ha sido compulsiva, que has usado el placer como anestesia, que te has masturbado no por deseo real sino por aburrimiento, por ansiedad, por soledad, por vacío existencial. Y aquí es donde la mayoría de los hombres retrocede. Porque enfrentar la sombra es incómodo, es doloroso, es desestabilizador. Es más fácil volver a la vieja costumbre, descargar la tensión, aliviar la presión, volver a la inconsciencia. Pero el guerrero interior, el alquimista, el hombre que está comprometido con su evolución, no retrocede. Él atraviesa. Él siente el fuego sin quemarse. Él observa sus impulsos sin identificarse con ellos. Él reconoce que no es sus deseos, sino la conciencia que los observa. Y en ese reconocimiento, en esa separación entre el observador y lo observado, comienza la verdadera transmutación. Porque la energía sexual, en su esencia, es neutral, es fuerza vital pura, es creatividad sin forma, es potencial sin dirección, y dependiendo de cómo la uses, puede convertirse en compulsión o en poder, en debilidad o en fortaleza, en escape o en propósito. Cuando un hombre eyacula compulsivamente, sin conciencia, sin intención, está desperdiciando su semilla no solo física sino energética. Está regalando su poder creativo al vacío. Está diciendo con sus acciones que no tiene nada mejor que hacer con esa fuerza, que no tiene ningún proyecto que valga la pena, que no tiene ningún sueño que merezca esa energía. Y el universo, que responde a nuestras acciones más que a nuestras palabras, lo trata en consecuencia. Le da una vida mediocre, porque sus acciones proclaman mediocridad. Pero cuando un hombre decide conscientemente retener, cuando elige no derramarse, cuando transforma su relación con el placer de reactiva a creativa, todo cambia. Su energía comienza a acumularse, su presencia comienza a intensificarse, su mente se aclara, sus proyectos avanzan con una facilidad que antes no experimentaba, su capacidad de concentración se multiplica, su necesidad de validación externa disminuye. Su confianza en sí mismo crece desde adentro, no desde los halagos ajenos. Y las mujeres, como antenas biológicas y energéticas que son, captan ese cambio inmediatamente. Hay estudios que sugieren que cuando un hombre retiene su semen durante periodos prolongados, su nivel de testosterona aumenta, su energía física se eleva, su claridad mental se agudiza. Pero más allá de la biología, hay algo en el nivel energético, en el nivel sutil, que cambia radicalmente. Es como si el hombre que retiene comenzara a emanar un campo magnético más intenso. Su aura, si podemos llamarla así, se expande. Su presencia se vuelve más sólida, más real, más innegable. Y cuando ese hombre entra en una habitación, cuando ese hombre habla con una mujer, cuando ese hombre simplemente existe en su propio espacio, sin necesidad, sin carencia, sin desesperación, las mujeres lo sienten. No necesitan entender por qué, solo saben que están frente a alguien diferente, alguien que no está pidiendo nada, alguien que está completo en sí mismo, alguien que tiene acceso a un poder que la mayoría ha perdido o nunca ha conocido. Y aquí radica el secreto que Napoleon Hill intentó transmitir, pero que pocos comprendieron: la retención de la energía sexual no es un fin en sí mismo, es un medio, es la puerta de entrada a un estado de conciencia superior, a un nivel de funcionamiento más elevado, a una versión de ti mismo que siempre ha existido como potencial pero que nunca ha sido activada. Porque cuando retienes, cuando no te descargas, esa energía no se queda estancada en tus genitales como si fuera un depósito lleno. Esa energía circula, asciende, se transforma. Y si tienes un propósito claro, si tienes proyectos que te apasionan, si tienes metas que te consumen, esa energía se canaliza automáticamente hacia esos objetivos. Se convierte en enfoque, se convierte en disciplina, se convierte en carisma, se convierte en magnetismo. Pero si no tienes propósito, si tu vida carece de dirección, si no estás comprometido con algo más grande que tú mismo, entonces retener se vuelve tortura, se vuelve represión, se vuelve neurosis. Porque la energía sexual exige expresión,
Y si no puede expresarse a través del sexo, exigirá expresarse a través de la creatividad, del trabajo, del arte, del servicio, del liderazgo. Por eso Napoleon Hill insistía en que la transmutación sexual solo funciona cuando está vinculada a un deseo ardiente, a un propósito definido, a una meta que te enciende. Sin eso simplemente estarás reprimiendo, no transmutando. Y la represión enferma. La transmutación sana y eleva. Las mujeres perciben esta diferencia intuitivamente. Perciben si un hombre está reprimiendo su sexualidad por miedo, por vergüenza, por dogma religioso, o si está transmutándola conscientemente porque tiene algo más importante que hacer. El primero emana tensión neurótica, rigidez, miedo al cuerpo, rechazo a lo instintivo. El segundo emana poder sereno, confianza arraigada, presencia magnética, integración de lo instintivo con lo espiritual. El primero repele, el segundo atrae, no porque el segundo sea más guapo, más rico o más exitoso, sino porque está más vivo, más presente, más real, porque ha aprendido a dominar la fuerza más primitiva de su naturaleza sin negarla, sin reprimirla, sino canalizándola hacia expresiones más elevadas. Y esto nos lleva a una verdad incómoda, que pocos hombres están dispuestos a enfrentar. La masturbación compulsiva es, en la mayoría de los casos, una forma de autosabotaje. Es una manera de mantenerse pequeño, de evitar el poder real, de escapar de la responsabilidad que viene con la plenitud. Porque cuando te masturbas compulsivamente, cuando pasas horas consumiendo pornografía, cuando conviertes el orgasmo en tu droga de elección, estás enviando un mensaje claro a tu inconsciente: no estoy listo para el poder real. No estoy listo para crear algo grande. No estoy listo para ser visto. No estoy listo para tomar mi lugar en el mundo. Y entonces el universo, que siempre responde a tus creencias más profundas, te mantiene exactamente donde estás. Pero el hombre que decide romper ese patrón, que decide enfrentar su adicción, que decide retener y transmutar, está diciendo algo completamente diferente. Está diciendo: estoy listo, estoy dispuesto a sentir mi poder completo. Estoy dispuesto a dejar de esconderme, estoy dispuesto a usar esta energía, para crear, para construir, para manifestar. Y el universo responde a esa declaración con oportunidades, con sincronicidades, con encuentros, con recursos, porque el universo no desperdicia energía en quienes no están dispuestos a usarla. Y las mujeres que están conectadas con ese flujo universal de una manera que los hombres a menudo no comprenden, se alinean naturalmente con los hombres que están en ese estado, no porque sean calculadoras o materialistas, sino porque a nivel biológico, psicológico y espiritual, están programadas para reconocer y ser atraídas por los hombres que portan poder real, no poder fingido, poder que no necesita demostrarse porque se demuestra solo, poder que no necesita gritar porque su silencio es ensordecedor, poder que no necesita conquistas baratas porque ya está completo en sí mismo. Este es el secreto que los antiguos conocían, y que la modernidad ha olvidado. Los yogis hablaban del brahmacharya, la conservación de la energía vital. Los taoístas hablaban de la retención del yin, la esencia sexual, como la base de la longevidad y la iluminación. Los alquimistas medievales hablaban de la transmutación del plomo en oro como una metáfora de la transformación de la energía sexual en conciencia espiritual. Y Napoleon Hill, estudiando no a místicos sino a hombres de negocios y líderes prácticos, llegó a la misma conclusión: la energía sexual, cuando es conservada y dirigida conscientemente, se convierte en el combustible del genio. Pero esta no es una verdad que puedas entender intelectualmente. Es una verdad que debes experimentar. Puedes leer 1000 libros sobre retención y transmutación, pero hasta que no lo vivas, hasta que no sientas en tu propio cuerpo cómo cambia tu energía después de una semana sin eyacular, después de 2 semanas, después de un mes, no lo comprenderás realmente. Hasta que no experimentes cómo tus proyectos avanzan con una facilidad inexplicable cuando estás reteniendo, cómo tus conversaciones se vuelven más profundas, cómo tu presencia se intensifica, cómo las mujeres te miran diferente sin que tú hagas nada distinto, no creerás completamente. Porque la retención te conecta con una dimensión de ti mismo que la cultura moderna ha castrado sistemáticamente. Te conecta con tu guerrero interior, con tu rey interior, con tu mago interior. Te conecta con esa parte de ti que no pide permiso,
que no se disculpa por existir, que no necesita validación externa, porque está enraizada en su propio poder. Te conecta con la versión primaria salvaje, instintiva de ti mismo, pero no en su forma primitiva y reactiva, sino en su forma integrada y consciente. El guerrero que no pelea por pelear, sino que pelea por proteger lo sagrado. El rey que no gobierna por ego, sino por servicio. El mago que no manipula, sino que transforma. Y cuando un hombre habita en ese espacio, cuando un hombre se convierte en la encarnación de esos arquetipos integrados, las mujeres no solo lo perciben, lo reverencian, no porque sean débiles o sumisas, sino porque reconocen algo en él que es escaso en el mundo moderno, un hombre completo, un hombre que no está fragmentado entre sus impulsos y su propósito, entre su sexualidad y su espiritualidad, entre su poder y su corazón, un hombre que ha hecho el trabajo interno de integrar todas sus partes, de abrazar su sombra sin ser dominado por ella, de honrar su luz sin inflarse con ella. Ese hombre no necesita técnicas de seducción, no necesita guiones ni estrategias, no necesita fingir desinterés para generar atracción, porque su atracción es auténtica, es real, es emanada desde su núcleo. Y las mujeres cansadas de impostores y fachadas, cansadas de hombres que fingen poder mientras se masturban 3 veces al día con pornografía, cansadas de machos inflados que colapsan ante la primera adversidad, se rinden naturalmente ante la presencia de un hombre verdadero, no por debilidad, sino por reconocimiento, porque saben en algún nivel profundo, que están frente a alguien que puede sostenerlas, no solo físicamente sino energéticamente, alguien que no va a colapsar cuando ella se derrumbe, alguien que no va a perderse cuando ella se pierda, alguien que es una roca, no por rigidez sino por enraizamiento. Y ahora mientras nos acercamos al clímax de esta jornada, quiero que entiendas algo fundamental, la retención de la energía sexual no es moralidad, no es religión, no es castidad impuesta desde afuera, es poder reclamado desde adentro. Es la decisión de un hombre de dejar de ser esclavo de sus impulsos y convertirse en maestro de su destino. Es la comprensión de que cada vez que cedes al impulso automático, cada vez que buscas el alivio fácil, cada vez que prefieres el placer momentáneo sobre el propósito duradero, estás eligiendo la mediocridad. Y la vida, que es generosa con los valientes y despiadada con los cobardes, te dará exactamente lo que estás pidiendo con tus acciones. Pero el hombre que elige diferente, que elige el camino del guerrero, que elige transmutar en lugar de disipar, ese hombre descubre algo asombroso, que su verdadero poder siempre estuvo ahí esperando ser reclamado, que su magnetismo no es algo que deba construir desde cero, sino algo que debe dejar de bloquear, que su presencia no es algo que deba fingir, sino algo que emerge naturalmente cuando deja de vaciar su recipiente, y que las mujeres, lejos de ser un misterio imposible de descifrar, son simplemente espejos que reflejan el estado interno del hombre que tienen frente a ellas. Si el hombre está vacío, ellas reflejan indiferencia. Si el hombre está lleno, ellas reflejan interés, no por cálculo, sino por resonancia, porque las mujeres no eligen a los hombres con la mente, los eligen con el cuerpo, con el instinto, con esa parte de ellas que sabe sin saber cómo sabe. Y cuando perciben a un hombre que retiene, que no se dispersa, que está anclado en su propósito, algo en ella se activa. Un respeto antiguo, un deseo profundo, una atracción que trasciende lo físico y toca lo espiritual. Porque en ese hombre ven no solo un compañero, sino un líder. No solo un amante, sino un guerrero. No solo un hombre, sino una fuerza de la naturaleza. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando dejas de perseguir a las mujeres y comienzas a perseguir tu propósito, cuando dejas de buscar validación femenina, y comienzas a validarte a ti mismo a través de tus logros, cuando dejas de derramarte en cada fantasía y comienzas a contener tu fuego para tus creaciones, las mujeres comienzan a perseguirte a ti, no porque te hayas vuelto inalcanzable o porque estés jugando un juego, sino porque te has vuelto real. Porque has dejado de ser una proyección de lo que crees que debería ser, y te has convertido en lo que realmente eres, un hombre con propósito, con poder, con presencia. Este es el camino que Napoleon Hill intentó mostrarnos, el camino que los antiguos sabios conocían, el camino que la cultura moderna ha ocultado bajo capas de condicionamiento y gratificación instantánea. Es el camino de la alquimia interior, donde el plomo del deseo primitivo se transforma en el oro de la realización espiritual.
Es el camino del guerrero que no reprime su naturaleza sino que la domina. Es el camino del rey que no niega su sexualidad sino que la eleva. Es el camino del mago que comprende que la energía sexual es la materia prima de toda creación, y que quien aprende a trabajar con ella conscientemente se convierte en co-creador de su propia realidad. Así que te pregunto ahora, mientras estas palabras resuenan en tu interior, ¿estás listo para reclamar tu poder? ¿Estás listo para dejar de ser esclavo de tus impulsos y convertirte en maestro de tu energía? ¿Estás listo para atravesar el fuego de la transmutación y emerger como la versión más poderosa de ti mismo? Porque el camino no es fácil. Tendrás que enfrentar tu sombra. Tendrás que sentir el abismo de tu propio vacío. Tendrás que reconocer cuánto has estado usando el sexo como escape, cuánto has estado desperdiciando tu fuerza vital en busca de un alivio momentáneo. ¿Cuánto has estado traicionando tu potencial cada vez que elegiste el placer sobre el propósito? Pero si tienes el coraje de atravesar esa noche oscura, si tienes la determinación de mantenerte firme cuando cada célula de tu cuerpo te grita que cedas, si tienes la visión de ver más allá del impulso inmediato hacia la recompensa trascendente, entonces descubrirás algo que cambiará tu vida para siempre, que siempre fuiste poderoso, que siempre fuiste magnético, que siempre fuiste capaz de crear, de manifestar, de atraer, de liderar. Solo que estabas bloqueando ese poder derramándote constantemente, vaciándote sin propósito, regalando tu fuerza al vacío. Y cuando finalmente decides retener, cuando finalmente decides transmutar, cuando finalmente decides honrar tu energía sexual como el regalo sagrado que es, todo cambia. Tu mirada cambia, tu voz cambia, tu presencia cambia. Y las mujeres que siempre han sido capaces de percibir estas cosas, te miran y ven no al niño que busca aprobación, sino al hombre que se ha encontrado a sí mismo. No al mendigo que pide amor, sino al rey que lo irradia. No al fragmentado que busca completarse, sino al completo que busca compartir. Este es tu destino si lo eliges. Este es tu poder si lo reclamas. Esta es tu naturaleza verdadera si dejas de resistirla y comienzas a integrarla. Eres un alquimista, un guerrero, un creador. Y la energía sexual que fluye por tus venas es el combustible de tu grandeza. No la desperdicies, no la disipes, no la regales al vacío. Transfórmala, elévala, úsala para construir el imperio de tu vida, para crear las obras que solo tú puedes crear, para convertirte en el hombre que siempre supiste que podías ser. Y cuando lo hagas, cuando finalmente habites en ese poder, las mujeres lo percibirán. No porque tú se los digas, sino porque lo emanarás. No porque lo demuestres, sino porque lo serás. Y en ese momento comprenderás que nunca se trató de ellas. Siempre se trató de ti, de tu relación contigo mismo, de tu capacidad de honrarte, de dominarte, de elevarte. Y ellas, simplemente, reflejarán esa verdad de vuelta hacia ti, confirmando lo que ya sabías, que el hombre que domina su energía sexual no es aquel que la niega, sino aquel que la atraviesa y la transforma en propósito, en poder, en presencia, en vida vivida en su máxima expresión.